nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, cuando rendimos nuestras vidas a Jesús. Su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y cambia la forma en que vemos el mundo, a nosotros mismos y a Dios. Nos hace comprender verdades espirituales que antes no podíamos entender. Juan 14:26. Nos ayuda a estar en comunión con el Padre cuando no sabemos cómo orar. Romanos 8:26. Nos consuela recordándonos las promesas de Dios. Nos da un conocimiento que tranquiliza nuestros corazones cuando surgen dudas. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un cristiano tiene confianza de su adopción en la familia de Dios debido al testimonio del Espíritu Santo. Eso está en Romanos 8:15. El amor por el pueblo de Dios. Un cristiano es aquel que demuestra un amor sincero por la familia de Dios. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aunque debemos amar y hacer amistad con todos, los cristianos naturalmente gravitan hacia otros cristianos. Segunda de Corintios 6:14 al 18 explica por qué. Hermanos y hermanas, y ayudándoles a llevar sus cargas. Perdón, hermano. Las instrucciones de Dios son que crezcamos en amor, sirviendo a nuestros hermanos y hermanas y ayudándoles a llevar sus cargas. Nos dice Gálatas 5:13 al 14, Efesios 5:21 y Primera de Pedro 1:22. A un cristiano se le conoce por su amor a otros cristianos. Juan 13:35. El discipulado continuo, otro fruto, hermano. Un cristiano es aquel que continúa creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18 lo afirma. Jesús no nos llamó a ser admiradores, sino seguidores. Nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestras cruces y a seguirle, dice Lucas 9:23. Todos los cristianos pasan por temporadas de mayor o menor crecimiento, pero siempre hay un movimiento ascendente hacia Dios. A veces puede ser 2 pasos adelante y 1 paso atrás, pero habrá progreso. Si continuamos con la misma mentalidad mundana que teníamos antes de la conversión, lo más probable es que nunca nos hayamos convertido del todo. Un discípulo es alguien que busca instrucciones en Cristo. Un discípulo anhela parecerse más a Jesús y libera su vida de distracciones, tentaciones y obstáculos para alcanzar esa meta. Cuando Dios nos adopta como hijos suyos, desea que adoptemos un parecido familiar, dice Romanos 8:29. Un cristiano se parecerá cada vez más al Salvador. Es bueno examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probémonos a nosotros mismos, 2 Corintios 13:5. Si tienes dudas sobre si eres cristiano o no, entonces es conveniente que te examines a ti mismo. Las dudas sobre nuestra salvación pueden ser preocupantes, pero las falsas seguridades son peores. Afortunadamente tenemos las escrituras como guía. Hay cosas específicas que podemos buscar para determinar la validez de nuestra profesión de fe. La confianza en Cristo, la obediencia a su palabra, la presencia del Espíritu Santo, el amor por el pueblo de Dios y el crecimiento espiritual continuo. No necesitamos vivir en la duda. Cuando Jesús es el Señor de nuestras vidas y vivimos para darle y honrarle, podemos saber sin lugar a dudas que somos cristianos. Nos confirma Mateo 6:33, Lucas 6:46 y Juan 14:15. Y hasta aquí, hermanos, el material de edificación con el tema del verdadero cristiano, ¿verdad? Y sus frutos. Ahora, hermanos, pues vamos a invitar a nuestro hermano Nan Morel, ¿verdad? Él continúa, perdón, ya me están haciendo señas ahí. El hermano Dani Raudales, él continúa con el tema, ¿verdad? Del libro de Romanos. Así que, hermano, el tiempo es suyo. Buenas noches, hermanos. Qué bueno verles, que ni la lluvia nos pudo detener, ¿verdad? Fue una tormenta, pero gracias al Señor por esa lluvia que pudo darse, pero aquí estamos. Estamos para aprender más acerca de esta epístola de los romanos el día de hoy.
Vamos a continuar. Pero me gustaría que oráramos y entregáramos este tiempo al Señor. Aisen. Amado Dios, gracias te damos porque nos permites poder estar en este lugar, Señor. Porque a pesar de las circunstancias, Padre, sabemos que tú estás con nosotros. Te pedimos siempre que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, que podamos aprender más de tu palabra, atesorarla, pero también ponerla en práctica, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a continuar entonces con este estudio del Epístola a los Romanos. La semana pasada estuvimos hablando acerca del versículo 13 y 15. Es importante, hermanos, que no perdamos la secuencia de este estudio, ¿verdad? Que cada semana estamos ahí aprendiendo, em, que usted pueda estar motivado a venir, que usted pueda sentir de que está aprendiendo del Señor cada jueves, ¿verdad? Claro está, si alguna circunstancia se da y usted no puede venir, yo siempre pues le voy a decir que pida su bosquejo, ¿verdad? Este bosquejito que nosotros hacemos, que pues es importante. Mire, quiero hacer una exhortación pequeña el día de hoy, porque lo he notado en varias ocasiones y no solo en este culto del jueves, sino el domingo. Yo encuentro bosquejos tirados en el suelo, encuentro bosquejos en las sillas. Miren, hermanos, este es un recurso que la iglesia, ¿verdad? Con mucho amor y gratuito a usted se lo entrega en sus manos. Y más que un recurso, yo pienso que es algo que le puede edificar a usted, porque usted va a la casa y no todo lo que hablamos aquí, pues hay cosas que usted las va y las va a estudiar a su casa. Enriquece nuestra vida espiritual. Eso enriquece nuestra vida espiritual. Todo lo que a veces el hermano Nan hace o el pastor, yo ahí los tengo. Ahí lo estoy guardando, ¿verdad? Estoy meditando. Mire, para un ejemplo, un botón, como dicen. Mire este folder. Aquí está todo. Desde que comenzamos Romanos, aquí lo voy guardando. Y lo voy estudiando, lo voy leyendo, voy analizando, porque eso es parte de la labor que como creyentes tenemos que hacer, esa hambre que tenemos que tener de la palabra de Dios. Entonces, yo le aconsejo no deje tirado esto. Haga su folder ahí, guárdalo en su casa, téngalo ahí y medite en la palabra de Dios durante la semana. Amén, hermanos. No los estoy regañando, les estoy dando un consejo. Amén, va. Qué bueno. Bueno, hermanos, entonces, ya que todos andan su Biblia, ya que todos recibieron también, ¿verdad? El recurso de hoy. Vámonos a Romanos, capítulo 1, del versículo 16 al 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. Nos dice el apóstol Pablo en esta carta lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para entrar en contexto con respecto a lo que estábamos hablando la semana pasada, vamos a hacer un pequeño repaso también. En el versículo 15, ahí arribita, vaya conmigo, dice: así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis, ¿a dónde estaban ellos? En Roma. Hablamos entonces la semana pasada que la decisión del apóstol Pablo para ir a Roma no dependía de él, sino de la soberanía y voluntad de Dios. Dios mismo estaba dirigiendo al apóstol Pablo en qué momento tenía que ir a Roma. Por eso el versículo 13, vaya más arriba, nos dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis, les dice en la misma carta, o sea, no pasen por alto, no dejen de considerar estas palabras que les estoy hablando. No piensen en su corazón que no llegaré. O sea, Pablo les está diciendo: no se turbe vuestro corazón en ese momento porque no piensen que no voy a llegar. Es que muchas veces, le dice Pablo, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. El apóstol Pablo, como lo hablábamos la semana pasada, había hecho planes para viajar a la capital, no solo una vez, sino que varias veces. O sea,
Hablamos de que no era un capricho del apóstol, ¿verdad? No era algo emocional, sino un deseo, un noble deseo de querer estar con ellos. O sea, nosotros podemos ver ahí en ese versículo como una oración de propósito que está haciendo el apóstol Pablo. Y yo pienso de que el apóstol Pablo en su corazón no solo fue la primera vez, él lo escribió ahí en la carta, pero en su corazón estaba ese anhelo día con día, le oraba al Señor y le decía, quiero estar con mis hermanos en Roma, permíteme, ¿verdad? Porque ya era la voluntad del Señor. Entonces Pablo oraba con esa oración al Dios para visitar a Roma. Pero dice, hasta ahora he sido estorbado, dice Pablo. Pablo no explica qué o quién, ¿verdad? Lo había impedido viajar a Roma. Sabía que era el tiempo de Dios y era el tiempo de Dios y que Dios tenía el control para que él pudiera viajar a Roma. Hablamos también, ¿verdad? Acerca de que Pablo, al visitar a Roma, no era que él iba porque lo habían invitado a alguna conferencia o lo habían invitado a ver el circo romano, no. Era porque Pablo quería predicar el evangelio, seguir predicando el evangelio de Cristo. A eso había sido llamado el apóstol, a predicar el evangelio de Cristo. Entonces él sentía ese anhelo de poder estar y compartir esa unión con sus hermanos, lo que nosotros estamos haciendo hoy. Hoy cuando usted viene, dice, yo me dispongo desde el domingo, dice, yo me dispongo el jueves a estar ahí, porque quiero compartir con mis hermanos, quiero estar con ellos, anhelo estar con mis hermanos. Ese debe de ser el deseo de nosotros cada vez que nos reunimos como pueblo del Señor. Ese mismo deseo bueno que tuvo Pablo, no un deseo malo, un deseo de poder estar con ellos. Su deseo era compartir el evangelio de Dios no solo a alguna parte o solo a los que estaban en Roma, sino también aún a aquellos que no conocían del evangelio. Por eso él mencionó que a griegos, a gentiles, a todo el que se le pusiera por el frente, como decimos nosotros, quería compartirle el evangelio, quería hablarle de Cristo, quería hablarle de las buenas nuevas de salvación. Nos dice en Filipenses que aún en mis prisiones no dejé de compartir el evangelio. Aún en las prisiones, aún estando ahí. ¿Recuerda usted? El domingo pasado el pastor nos hablaba acerca de eso. Que aún ahí prisioneros agarrados de aquella cadena, aquí lo escuchaban, escuchaban a Pablo, escuchaban lo que estaba diciendo. Hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, al escuchar a Pablo que lo visitaban o que él estaba escribiendo en sus prisiones aquellas las cartas, entonces algo tenía que quedar en la mente de los que estaban ahí, aún de los soldados que estaban ahí 24/7. Tenían que haber escuchado el evangelio y muchos se pudieron convertir. Qué precioso es saber de que aún en nuestras dificultades o problemas que estemos nosotros, seguimos predicando el evangelio, seguimos hablando del Señor. Seguimos diciendo que el Señor es el que salva, que es el único que puede rescatarnos. Entonces Pablo, con ese entusiasmo, predicaba el evangelio. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 21, Pablo nos expresa, nos dice ahí, después de recorrer Macedonia y Acaya, estando ahí, Pablo dice, me será necesario ver también a quién, a Roma. ¿Ve usted? ¿Ve usted el propósito de Pablo? De poder estar ahí con ellos. Pues para Pablo anunciar el evangelio de Cristo, ¿verdad? No tenía por qué gloriarse, lo dice él a los corintios. Yo no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, dice Pablo. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Cuántos podemos decir eso? Ay de mí si yo no le anuncio el evangelio a mi vecino. Ay de mí si no le anuncio el evangelio a mi familiar cuando voy a esas reuniones. Ay de mí si no le anuncio a mis compañeros de trabajo. Tenemos que tener nosotros también ese sentir como tuvo el apóstol, ¿verdad? De anunciar el evangelio de Cristo. Que a pesar de todas las circunstancias que él vivió, sabía que tenía un propósito en el Señor. Es que Pablo no tenía miedo de ir a Roma. Lo hablamos la semana pasada.
A pesar de que esa ciudad pagana, llena de dioses, llena de toda inmundicia, Pablo iba a demostrar que el evangelio de Cristo era mayor, que el evangelio de Cristo era lo que necesitaban para ser rescatados. No es que Pablo iba a anunciar otro evangelio diferente, no. Es el evangelio que rescata, el evangelio que salva, que transforma. Mira, hermano, solo el evangelio de Cristo puede hacer una radiografía en nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos exponemos a la palabra de Dios, así como Pablo expuso la palabra de Dios. Entonces hizo una radiografía en ellos. ¿Quiénes eran delante del Señor? ¿Cuál era su vida delante del Señor? ¿Cómo vivían delante del Señor? Solo el evangelio de Cristo, solo el poder dinámico del evangelio de Cristo puede transformar el corazón del hombre. No hay otra forma. Y Pablo lo sabía. Y nosotros lo sabemos ahora. Porque en nosotros ha sido ese cambio. El Señor ha hecho ese cambio por medio del evangelio. No había otra forma. Buscamos métodos y otras cosas en el mundo que no nos funcionaron. Pero el evangelio de Cristo vino a hacer algo en nosotros. Vino a transformarnos. Y Pablo miraba ese fruto y también hablaba de ese fruto que quería conocer, ese fruto en cada uno de los que estaban allí en esa iglesia. Quería ver el fruto que Dios había producido, no solo los que ya se habían convertido, sino que en aquellos nuevos convertidos. Hermanos, ¿cuántos se convierten al ver ese ejemplo, cuando nosotros somos ejemplos para ellos? Y decimos, bueno, es que es el Señor en nosotros, es el Señor viviendo en nosotros. Es viviendo el evangelio que nosotros podemos llegar a las personas. Porque como decía Pablo, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos. Allá está en los cielos. Esa era la esperanza, que ahí está nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Pablo era bien ordenado en las cosas. Pablo no se disparaba a hacer un proyecto o una cosa si él no sabía cómo la voluntad de Dios lo iba guiando. Y hablamos de que nosotros tenemos que aprender también a ser guiados por esa voluntad de Dios, por la voluntad soberana de Dios. Nuestros hermanos creyentes del primer siglo fueron perseguidos por causa del evangelio. ¿Recuerda usted cuando Nerón, el gran incendio en Roma en el año 64? El viento se propagó rápidamente, las llamas sembraron terror en toda esa población. Para Nerón era necesario buscar urgentemente a un culpable. Por eso recurrió a la minoría religiosa llamada para ellos en ese momento la secta. A los cristianos así. Y los siguió y los persiguió y les echó la culpa de esas cosas. Pero ahora miremos que esas cosas Dios las utilizó para que el evangelio fuera también a otros. Hermanos, si nosotros miramos en el contexto de la palabra de Dios, la gran comisión, ¿cuál es? ¿Cuál es la gran comisión que nos dice? Ir y hacer discípulos. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y les dijo y les dio ese mandamiento, esa ordenanza, ese mandato a los discípulos, ¿usted cree que los discípulos se fueron a dormir a la casa? Se fueron a ver televisión. Ah, qué cansado estoy, 3 años con el maestro, voy a ir a descansar un año y después le voy a hacer caso a lo que dijo. No. Inmediatamente, hermanos, usted se va al libro de los Hechos. ¿Qué encuentra? El primer discurso de Pedro. Los primeros 3,000 convertidos. Inmediatamente usted ve. Así debe de ser nuestra obediencia a la palabra de Dios. Inmediatamente. No esperar a que, es que mira, hasta que me pase este problema, esta dificultad, yo voy a venir a la iglesia, me voy a relajar un rato, voy a ver que Dios me solucione. Dios no le pidió la opinión a los discípulos. Dijo, miren, primero vayan, hagan todo lo que tengan que hacer porque se descuidaron sus casas, se descuidaron esto y después prediquen el evangelio. Nada, que no le dijo así. Le dio una ordenanza, ir y hacer discípulos. O sea, esto no tiene que esperar más.
No tiene que esperar más. Y parece grosero, y se escucha grosero, pero es que ese es el mandato que el Señor nos da. Cuando la autoridad de la iglesia a nosotros nos da una orden, hermanos, inmediatamente tenemos que obedecer. Inmediatamente tenemos que aprender a ser obedientes como ovejas. No como cabritos, sino como ovejas obedientes. Aunque nos estemos revolcando por dentro y no queramos y estamos ahí, ¿a quién no le pasa eso? El que no levante la mano es mentiroso. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Pero ese es parte del proceso de Dios para nuestras vidas. Que Dios quiere algo, quiere trabajar en nuestras vidas. Quiere que crezcamos en el Evangelio, que crezcamos en Él. Por eso Pablo les dice, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. O sea, Pablo quería ver ese fruto en la vida de ellos. Exhiban esos frutos, les dice Pablo. Manifiesten su fe en el Evangelio de Cristo, tal como se les fue enseñado. Así tenemos que manifestar nuestros frutos también, hermano. Así debemos de manifestar nuestros frutos. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. Miren lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Juan 15, 8. En esto he glorificado a mi Padre, le dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así somos discípulos del Señor, obedeciendo la palabra, obedeciendo al Señor, obedeciendo sus mandamientos. En nuestro llamado y peregrinar en esta tierra, nuestra vocación como cristianos debe de buscar esos frutos de honra al Señor, testificando cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. Con el ejemplo, con la palabra, para que otros conozcan, ¿sabe qué? La gracia salvadora de Dios, que puedan confiar en ella. Como Pablo lo menciona ahí en la carta, como entre los demás gentiles, les dice. Para Pablo era una necesidad llevar el evangelio. Él tenía necesidad de llevar el evangelio de Cristo a todo lugar. No fue fácil porque él atravesó una y mil dificultades y sufrimientos en su vida. A Pablo no las estaban contando, él las estaba viviendo de carne propia. Estaba sufriendo. Pero el sufrimiento fue para que el evangelio de Cristo fuera aún más allá. Qué precioso cuando el Señor nuestros propios sufrimientos y nuestras propias culpas y muchas cosas que nosotros cometemos, las agarra en sus manos para beneficio de su gloria, para beneficio de Él. Él es glorificado en esas cosas. Aunque nosotros hemos tropezado y le hemos fallado y somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel y sigue usándonos a nosotros. Todos somos pecadores y seguimos pecando. Si aquí estamos en este lugar, es por la gracia de Dios, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Su gracia se ha mostrado en cada uno de nosotros. En realidad, no nos merecemos esto. Pero es la gracia de Dios, así como en Pablo, esa gracia de Dios lo llevó, lo fortaleció, le dio ánimo para seguir adelante. No se detuvo, no detuvo el evangelio. Pablo pudo salir corriente y decir, ya no quiero. Después que naufragó, después de que estuvo preso la primera vez en Roma, después de que lo sacaban casi muerto, golpeándolo por causa del evangelio, por predicar el evangelio. Pudo haber dicho, ya no. Pero su corazón ardía del amor de Cristo, ardía de su Salvador, de su Rey, y él quería seguir predicando el evangelio. Por eso, la obediencia es importante y es parte de los frutos. Los discípulos también eran hombres que estaban llenos de Dios. A pesar de sus debilidades, de sus fracasos, de todas las cosas que ellos tenían, Dios los usó. Y así quiere usarnos a nosotros también.
Ahora somos miles de millones los que hemos creído en el Evangelio de Cristo, que hemos sido rescatados. Aquellos hombres fieles que trajeron el Evangelio, que pudimos conocerle al Señor. Si los discípulos se hubieran quedado hasta ahí, hermano, no supiéramos del Evangelio, no conociéramos de Cristo. Pero fueron hombres valientes, y para esto hay que ser valiente, hermano. No nos autoengañemos, para esto hay que ser valientes. Cuando usted en su trabajo le pregunte que usted cree en el Señor, sí, con firmeza. No tenga miedo. Si en una reunión familiar hay un montón de inconversos, predique el Evangelio. Háblele de Cristo. ¿Por qué tener miedo? Por eso nos dice siempre Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree, dice Pablo. Pablo fue apartado para el Evangelio de Cristo. Nosotros también hemos sido apartados para predicar el Evangelio de Cristo. Y mire, hermano, las palabras claves para que usted pueda entender esto, si usted se fija, se repiten en la carta de Pablo. ¿Qué palabras puede mencionar usted que se repiten ahí en la carta de Pablo? Vamos a ver. Si usted, por lo menos en el primer capítulo, usted puede encontrar varias palabras que se repiten. Y así en toda la carta la va a encontrar. Mire, fe, gracia, ley, el evangelio. Miremos que el evangelio se repite, claro que sí. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciado el evangelio. ¿Te ve usted? Hay palabras que se van repitiendo y eso es importante entenderlo para este estudio, porque cada palabra en su contexto bien, usted lo va a entender la carta. Eso es bueno porque usted aprende a estudiar la palabra de Dios. Mire, no solo es agarrar la Biblia y empezar y voy a llegar al final y tengo que llegar a Apocalipsis. No. Siéntese, medite y mire usted qué palabras y qué se va compartiendo y qué va diciendo el apóstol. Cómo nos va llevando a entender las escrituras. Entonces, hasta el versículo 15, él ocupó hacer un saludo general a la iglesia. A partir del versículo 16, que es el que vamos a comenzar a analizar esta noche. Nosotros podemos ver que Pablo comienza entonces a hablar acerca del propósito por el cual escribió la carta. Pablo dice que no se avergüenza del evangelio. Le hago estas preguntas. ¿Por qué Pablo escribió esto? ¿Por qué Pablo se interesó en dejar muy claro en la carta de que él no se avergonzaba del evangelio? Mire, cambiemos un poco la pregunta. ¿Será acaso que el evangelio puede traer vergüenza a nosotros los hijos de Dios? ¿Será eso, hermanos? Si usted lee el versículo 15, usted se va a dar cuenta que Pablo viene hablando de eso, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 16 yo encuentro dos razones por las cuales Pablo menciona por qué no se avergüenza del evangelio. Número uno, porque es, dice, poder de Dios a todo aquel que cree. Y dice, primeramente a los judíos, porque por los judíos se introdujo la salvación, y después a los griegos. Segundo, lo que Pablo nos está diciendo es, porque en ese evangelio, o sea, en ese mensaje que se predica, se manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. Pablo lo que viene diciendo es que yo tengo una carga, ¿verdad? Para enseñar a las iglesias y predicarles el evangelio de Cristo. Pero por predicar el evangelio, ¿verdad? He sido azotado, he sido golpeado, he ido en prisión, pero eso no me importa, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Entonces, realmente es válido a veces, ¿verdad? Conocer esto, de no avergonzarnos del evangelio. Yo le exhorto a que no se avergüence del evangelio de Cristo. No se avergüence, hermano. No importa si eso lleva muchas otras consecuencias en su vida, no importa. No se avergüence del evangelio de Cristo. Yo creo que Pablo, si se hubiera avergonzado del evangelio de Cristo, razones tenía. Yo creo que sí. Creo que Pablo tenía razones de avergonzarse del evangelio de Cristo. Si alguien tenía más razones humanas de avergonzarse del evangelio de Cristo, suficientes, era Pablo. Pablo fue encarcelado en Filipo. Mire, no era como las cárceles normales que nosotros tenemos aquí. Estamos hablando de cárceles antes de la Edad Media, mucho antes, en las que Pablo estuvo. Fue expulsado de la ciudad de Tesalónica por predicar el evangelio. Lo querían matar. Fue sacado en secreto en Damasco por predicar el evangelio. Fue considerado un loco en Corinto cuando llegó a predicar el evangelio por primera vez. ¿Qué les dijo Pablo en Corinto? Les dijo, ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme, le dice Pablo a los corintios. Toleren esta locura. Yo recuerdo cuando yo comencé en el evangelio, amados hermanos, yo escuchaba así en las casas que empezaban a adorar, a alabar, y usted se acuerda de esos momentos que la gente hacía en las casas. ¿Sabe qué decía? Ellos están locos. La gente está loca, decía. Y mire, ahora yo soy parte de los locos. Gloria a Dios por eso, amados hermanos. Ahora yo soy parte de ellos y me gozo. Y me gozo. Sí, porque nosotros fuimos los primeros que estuvimos en contra del Evangelio de Cristo. Fuimos los primeros que lo rechazamos. Pero gloria a Dios que Él ha tenido misericordia de nosotros. Por eso Pablo no podía avergonzarse del Evangelio de Cristo, porque sabía que era el poder de Dios. Comprendamos entonces que la persecución, las críticas, los juicios que Pablo tuvo fueron de beneficio para el Evangelio. Pongámoslo en contexto de nuestra vida. Si miramos la vida de Pablo con la de nosotros, hermanos, no llegamos ni a un poquito de lo que Pablo pasó. Si de repente hay una cosita que nos ofende, ya nos queremos ir. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué es el evangelio para nosotros entonces? Porque Pablo sí lo entendió. Él mantuvo el evangelio. Entendió que él tenía que dar hasta su propia vida por el evangelio de Cristo y la dio. Y no solo él, todos los demás discípulos. Todos los demás discípulos. Cuando fueron llevados a Sanedrín y los agarraron y los zambutieron y todos les hicieron discípulos. Dice que después salieron a predicar el evangelio, a seguir predicando el evangelio. No fue que se tomaron 3 semanas para recuperarse. Inmediatamente ellos, pues vámonos, sigamos predicando. A esto fuimos llamados. El Señor nos llama a que prediquemos el evangelio de Cristo. Por eso dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio.
Por eso, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vaya conmigo a este texto bíblico, Primera de Corintios 1, 18. ¿Por qué no debemos de avergonzarnos del evangelio? Y dice Pablo también, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Claro, por eso nos llaman locos. ¿Cómo vas a estar creyendo vos en uno que murió en una cruz y que dice que fue Dios y que salva y perdona pecados? Eso es lo primero, hermanos, que la gente piensa. La filosofía de hoy en día, metidas en la mente de muchos, hacen eso. Trabajan en el ser humano. Pero eso dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y el versículo 23 siempre del capítulo 18, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Que somos nosotros gentiles. Para nosotros era una locura. Es una locura, hermano. Más de 2000 años murió Cristo. Pero es por la fe que nosotros ha puesto el Señor que seguimos creyendo en Él. Y sabemos que un día va a venir por su iglesia. Tenemos una esperanza en Él. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es que el pensamiento romano, hermanos, amados hermanos, estaba mezclado con todo ese paganismo, con esas filosofías griegas. Es una gran cantidad de pensamientos que manejaban, que turbaban la mente de los creyentes, bandeaban la mente de los creyentes, por el mismo paganismo que había ahí en el Imperio Romano, por todas esas filosofías. Hoy en día es lo mismo nosotros, como somos bombardeados con tantas cosas hoy en día. En las redes sociales, usted encuentra un montón de cosas ahí que no benefician. Niegan a Cristo, niegan su evangelio, niegan su palabra. Es increíble, amados hermanos. Miren, a mí me da una gana de contestar, que me da podemos decir, en nuestras entrañas, ¿verdad? En nuestra vida, un celo santo. Es como que a usted como padre le tocan a un hijo. Así debe de ser el celo por el evangelio de Cristo. Así debe de ser. Y mire, es que el evangelio nunca ha sido agradable para el mundo. Nunca ha sido agradable para el mundo. Hermanos, qué agradable va a ser un evangelio donde a usted lo confronta con el pecado. Qué agradable que sea el evangelio cuando usted le dice, sos adúltero, sos fornicario, estás en pecado, estás viviendo una vida desordenada. Usted piensa que eso va a ser agradable para el mundo. Y usted piensa que el mundo va a ser tolerante cuando nosotros le hablamos estas cosas de la palabra de Dios. No va a ser tolerante. Ellos quieren que nosotros seamos tolerantes. No podemos serlo. Porque estaríamos en contra de las escrituras, en contra de un Dios santo, puro, que nos ha rescatado, que nos ha salvado. Tenemos que confrontar esas cosas en el mundo. Y mire, nuestros hermanos creyentes del siglo I se enfrentaron a muchas cosas también. Creo que me pongan en pantalla. Tengo en pantalla ahí una imagen, un grafitis. Mire, usted mira ese grafitis ahí, hermanos, hermanos. Esto es publicado, usted lo puede ver en internet, ¿verdad? Alexamenos, encontrado en la época de Roma en el siglo I después de Cristo, ya en la época de los cristianos, en donde aparece una cruz, donde hay una figura aparentemente de qué. Usted mira una figura ahí, aparentemente de qué. De un caballo, usted no mira una persona, usted mira un caballo. ¿Mm? No es una persona ni es Jesús, sino un burro, pero burlándose del Señor Jesucristo. Burlándose del Señor.
burlándose del cristianismo. Es la forma en que venían y decían, esos son ridículos, esos son tontos, porque creen en eso. Era una burla hacia los primeros creyentes, en sus creencias hacia un Jesucristo crucificado. Entonces, ¿por qué pensar que será distinto hoy en día? ¿Por qué nosotros creemos que el mundo va a seguir siendo tolerante? Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20. El Señor Jesucristo, en palabras del Señor Jesucristo, Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si a usted le dicen ridículo, tonto, lo que sea, por causa del evangelio, gloria a Dios, como lo decía el pastor el domingo. Gloria a Dios. Eso no tiene que traer vergüenza a nosotros. No tenemos que avergonzarnos del evangelio. Y siempre en Juan 15, pero el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo nos va a aborrecer, amados hermanos. Porque el evangelio nunca ha sido agradable para ellos. Nunca. Ni lo va a hacer. Por eso, hermanos, el reto de hoy es no se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios. Ese dunamis de Dios. Ese poder que nos está dando el Señor para poder seguir adelante. El filósofo griego Celso, su figura trascendió históricamente debido a que él escribía en contra del cristianismo. En uno de sus discursos, quiero leérselos para que usted mire algo importante. Nos dice aquí, acerca de uno de sus escritos, que ninguna persona culta se acerque, ¿a quién? A los cristianos. Nadie que sea sabio y sensato, porque nosotros consideramos malignas todas las cosas de este tipo. Pero si un hombre es ignorante, si a alguno le falta el juicio y la cultura, si hay algún necio y tonto, caiga en tal prisa del cristianismo. Nos sigue diciendo Celso. Podemos decir, por lo que vemos en sus propias casas, que son tejedores, remendones, curtidores, la clase de personas más vulgares e incultas. Los cristianos son murciélagos, ejércitos de hormigas saliendo de su nido, ranas congregadas alrededor de un pantano y lombrices trepidantes en el estiércol. Mire, hermanos, esto es exactamente lo que el mundo también piensa de nosotros. Eso es exactamente lo que sus amigos no cristianos piensan de usted. Es exactamente lo mismo. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pablo se sentía contento y alegre porque sabía que no importaba que le dijeran que él era tonto. Yo soy cristiano, porque ya no era el mismo Pablo, se había convertido. Cristo había hecho el cambio en sus corazones, en sus vidas, como en nosotros, amados hermanos. El Señor ha hecho el cambio en nuestros corazones, en nuestras vidas. Qué hermoso es saber que el Señor y el evangelio de Cristo ha llegado a nuestros corazones. Si no, ¿quiénes fuéramos en este momento? Estuviéramos perdidos en este mundo. Ya vivimos en un mundo perdido. Seguiremos más perdidos nosotros. No tuviéramos esperanza. Por eso no nos avergoncemos del evangelio de Cristo. Oremos. Amado Dios, en esta noche te damos gracias, Señor, por esta enseñanza.
Sabemos, Señor, de que tú estás con nosotros, que tu evangelio ha llegado a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a no avergonzarnos de ti, sino que cada vez podamos levantarnos, Señor, y decir, yo soy cristiano, yo soy de Cristo. No me avergüenzo de este evangelio, porque es para salvación a todo el que no cree. Señor, te pidemos fortaleza siempre. En este mundo cruel que vivimos, Señor, sabemos de que no es agradable, Señor, hablarles la verdad, pero ayúdanos a abrir nuestra boca, Señor, con sabiduría, con inteligencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, poder hablar el evangelio de Cristo. Gracias te damos por tu Hijo amado que murió en la cruz del Calvario y nos rescató y nos limpió y nos dio una nueva naturaleza para vivir en ti. Te amamos, Señor, porque todo lo que hiciste por nosotros es lo mejor que has hecho para nuestras vidas y te queremos, Señor. Y cada día, Señor, queremos predicar el evangelio, hablar de ti, de las buenas nuevas, Señor, hasta que tú vengas. Gracias te damos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga, hermano. Ahora, hermanos, vamos a dar tiempo a nuestro culto de oración. Así que vamos a tener el tiempo de oración personal, alrededor de 5 minutos. Así que les pido que ahí en su lugar, pues, nos concentremos y oremos al Señor.
Ahora, hermanos, vamos a tener nuestro tiempo de oración, pero en grupos de 3. Los caballeros, pues, se unen y las damas igual.
Continuamos, hermanos. Ahora vamos al tiempo de oración con propósitos específicos. Voy a invitarlo para que nos acompañe, que juntos nos unamos y tengamos este tiempo de oración con propósitos específicos. La primera petición, hermanos, que llevaremos será por el próximo dispensario médico gratuito que se realizará el sábado 30 de agosto, ¿verdad? Que todo el que venga a ser atendido encuentre salud física y espiritual. Así que voy a pedir que, puestos en pie, pues juntos llevemos esta oración. Padre Celestial, Señor, ponemos delante de ti, Señor, este dispensario, Señor, esta obra, Señor, para el prójimo, Padre, que nuestra iglesia ha desarrollado, Señor, y continúa con ella, Padre. Ponemos, Señor, a cada siervo, sierva, Señor, que pone su mano en el arado, Señor. Y pedimos, Padre, que dé fortaleza, dé ánimo, Señor, a estas personas que están en el dispensario. Asimismo, Padre, que las personas que lo visitan, que buscan, Señor, salud, mejora, Padre, de su salud, o simplemente, Padre, tener un control, Señor, de su salud. Señor, que tú permitas, Padre, que toda esta obra, oh Dios, se desarrolle y pueda llevar, Señor, esa seguridad, Padre, a las personas que visitan, Señor. Pero sobre todo, Padre, pedimos que las personas que entren a esta iglesia, Señor, puedan recibir, Señor, tu palabra, Señor. Que puedan recibir, Señor, y puedan ver, Señor, que aquí, Señor, se predica tu santo evangelio, Señor. Y que la ayuda, Padre, viene de ti, Señor. Y que las personas que están aquí, Señor, han sido dotadas, Padre, y que tú las tienes, Señor, aquí en este lugar para servir, Señor, y poder llevar, oh Dios, además del Santo Evangelio, Señor, también salud, Señor. Gracias, Señor, por que en nuestra iglesia tú has puesto esta, oh Dios, esta actividad, esta ayuda, Señor, para los hermanos de nuestra iglesia y también para los que vienen, Señor, a encontrar, Señor, según su necesidad. Gracias te damos, Señor, y ponemos esta petición en Cristo Jesús, Señor. Amén. Ahora nuestro hermano Julio Cepeda, él va a continuar con la siguiente petición. Buenas noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga. El segmento que me corresponde es por la celebración del Día de la Biblia, que todas las actividades se logren realizar tal y como se han planificado y por el predicador que sea responsable de esa jornada. Oremos. Amado Padre, te pedimos por ese día especial que se ha dedicado a tu santa palabra, que es nuestra fuerza, que es nuestro empuje, es nuestra guía, para que ella sea divulgada de la mayor manera posible. Y que todas las actividades que se realicen sean para edificación y que sean tal y como se han planificado, porque se pone empeño en ello para glorificarte, Señor. Y también que la persona encargada de la jornada tenga en su palabra tu palabra, Padre, para que seas glorificado, para que seas alabado. Todo esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Vamos a tener nuestro tiempo de ofrenda. Vamos a orar. Y nuestro hermano Frank, él va a pasar recogiendo la ofrenda. Oremos, hermanos. Padre Celestial, depositamos, Señor, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Señor, en tu alfolí. Damos las gracias, Señor, por proveernos, Padre, porque tú cuidas de nosotros, Señor, y todo lo que tenemos, Señor, lo recibimos de ti. Además de confesar, Señor, esto, Señor, queremos decirte, Señor, que estamos agradecidos con esto, con todo nuestro corazón, Señor. Como iglesia, Padre, y como jefes de familia, Señor.
como padres, como madres, Señor, por toda la provisión que tú das para nosotros, Señor. Gracias por nuestros empleos, Señor. Gracias, Padre, por lo que hemos ganado este día como vendedores, Señor, como trabajadores, Padre. Gracias porque si no tenemos suficiente, Señor, tenemos fe en que tú, Señor, vas a proveer, Padre, lo que necesitamos, Señor. Padre, damos con gozo, Señor, en tu alfolí. Recibe, Señor, nuestra ofrenda y pedimos que bendigas también, Padre, a los administradores y que esta ofrenda, Señor, rinda, oh Dios, para todo lo que necesite en tu casa, Señor. En Cristo, Señor, gracias. Amén. Ahora pues vamos a dar tiempo a un pequeño testimonio. Tenemos más o menos unos 5 minutos. No sé si hay algún hermano, persona que quiera pasar, ¿verdad? A compartir con nosotros algún testimonio, algo que usted haya visto la gloria del Señor, ¿verdad? Ahí en su vida, en esta semana, la semana pasada puede ser. Eh, Solo me indican y yo pongo el micrófono ahí para que pase. Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Quiero darle gracias a Dios por estar aquí con ustedes y agradecido con Dios porque Dios me dio la oportunidad. La semana pasada pudimos, como le dije al Señor, que sea su voluntad para poder ir al encuentro nacional de los compañeros jubilados de la ENE. Y Dios me concedió ese deseo, ese anhelo de poder ir al encuentro nacional de los jubilados de la ENE, que lo pudimos ser celebrado gracias a él, a nuestro Padre Celestial, a las autoridades de la ENE y a nuestras representantes de la Asociación de Jubilados. Pudimos viajar a La Ceiba, Atlántida, en el Hotel Palma Real y Villas. Tuve la bendición de, como se dice, como reyes atendidos todo lo último, comida en abundancia, y tuve la bendición también de poder conversar, platicar con otros compañeros jubilados a nivel nacional, y Dios me dio sabiduría de lo alto para poderles hablar de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el hermano Dani. Pude hacer videos de recuerdo, me felicitaron los compañeros ahí, señores mayores que yo, de experiencia, profesionales de la ingeniería eléctrica, bueno, de todo un poquito. Pude también compartir con otro compañero de habitación. Estaba en esa encrucijada con el otro compañero que viajé hace 2 años. Me dice, ¿vas a estar conmigo? Bueno, yo le digo que sí, y después pensando, fíjate que no, ya tengo otro compañero, no te preocupes. Bueno, y fue una bendición, platicamos, caminamos, hicimos deporte, y bueno, yo los videos ahí son algunos momentos de meterme al mar un poquito en la piscina, pues yo no sé nadar, pero por lo menos quería llevarme una paila para echarme agua, pero nos echamos un poquito de agua y pudimos compartir con compañeros de San Pedro Sula, de La Ceiba, de Olanchito, de Colón. Pude saludar también a unos amigos del hotel porque también tuve la bendición este año de viajar al mismo hotel en este mismo año, gracias a mi esposa que el Señor proveyó, nos invitó en familia y pude hacer con amigos del hotel. Una muchacha se llama Diana, se llama Diana Lino, dígale. No, me dice, dígame Diana la negra, me dice. Y era negrita. Y después el compañero se llama Fabricio. Tuve, ¿cómo se llama? Cometió un grave error porque al compañero de habitación le agarró el agua, ¿verdad? La tomé. Y ya nos íbamos, el miércoles ya regresamos y nos hicieron la comida, el almuerzo temprano. Y yo estaba secando la ropa ya y, bueno, y quedé con pesar porque no estuve en la foto del recuerdo, así. Entonces, pero bueno, ni modo. Y después, ya cuando me monté al bus, me dice el compañero, pucha, usted me agarró el agua, que no sé qué, mire, yo necesito el agua para tomar una pastilla en el camino, que no sé, pucha, yo estaba enojado, ya estaba que echaba yo rayos, pucha. Entonces, Dios me dio sabiduría y me acordé del amigo, me bajé rápido. Entonces le digo, Fabio, venga.
consígame 2 botellas de agua, por favor, le digo. Ya el negrito de raza, ya él es bien amable, fue a traerlo. Gracias, tome, tome. Agradecimiento. Y entonces aquí le digo yo a los compañeros, Rolando, venga, Rolando, aquí está el agua. Disculpe, le digo. Aquí está el agua. Ya, cheque. Y muy, muy, muy bonito. Dios nos cuidó nuestra salida y nuestra entrada. También tuve la bendición del Señor, me dio el privilegio, le dije al Señor, pues si es la voluntad suya, porque todos, hay compañeros de todos, creyentes, temerosos de Dios, así como compañeros que todavía necesitan venir a los caminos del Señor, o como dijo, de todo en la viña del Señor, todavía compañeros